Mis amigos y amigas hermosos, pido disculpas porque duré 5 días sin traer un capítulo de esta excitante historia, pero no es por nada malo, es simplemente que estoy preparando un video más largo de lo común, así que espero que se suscriban, porque una nueva historia pronto llegará a este canal, pero bueno, empecemos con lo que nos gusta, ya que en ese instante, el prota le pide a Sara que espere, y le pregunta, ¿qué está haciendo? Pero ésta se sube en sus piernas y llama al director, y mientras está ahí bastante cómoda, como si se tratara de una silla, le dice al director que el precio de las acciones han bajado mucho ese mes y tienen que pensar en cómo subir el precio de las acciones, pero en la habitación antes de que empiece lo bueno, el prota le vuelve a preguntar a Sara que qué está haciendo, y ella le dice al director que desde que él le salvó siempre le ha admirado. Y a diferencia de Liz y Mikali, ellas tienen muchas oportunidades para coger, bueno, para salir con él. Pero todos sabemos lo que pasa cuando estos salen, y Sara dice que solo puede expresar su amor cuando él regresa para descansar, y en ese instante nuestro hombrecito dice que está bien, porque él todavía no puede ver las lágrimas de una mujer, maldito bastardo. Entonces volvemos con la oficinista maníaca, que le dice al director que si él no mejora su rendimiento será despedido por los accionistas. Así que debe mejorar, y el prota cierra sus ojos, y mencionó que no es bueno y va a perder. Mientras que Sara está piloneando como una puta, y le pide al director que admita la derrota, y ésta exclama a su director, y le pregunta que si se rendirá ahora, y le pide que por favor acabe, pero el prota llama a Sara, y Sara le pregunta que qué quiere, y el prota, modo verdugo maníaco, le dice que no subestime al director, y este mismo grito que maldita sea, mientras que Sara solo decía caramba. Y instante Liu Feng se puso bastante romántico, y le dijo a Sara que ella tiene mucho valor, mientras que ésta estaba sumamente extasiada, y el prota la besó, y podemos ver que se abrió un tiempo extra, y sí, fue un tiempo modo de horas super extras. Y el precio de las acciones de la empresa estaba subiendo demasiado, bueno, el prota le estaba dando en la madre, y Sara decía que al parecer él no puede detenerse, porque el precio seguía subiendo. Y ésta estaba gritando bastante, tanto que el precio subió hasta un punto que su ropa quedó desgarrada, y el prota, con su cara de puto mamalón, estaba sonriendo, porque el precio de esas acciones subieron un 200%, y después de unas chupadas, entradas y sacadas, Sara quedó exhausta, mientras que el prota se reía, porque fue bastante refrescante. ¿Cómo no? Ese maldito tiene puntos, pero bueno, no es trampa, y el prota dice que es increíble, mientras que a lo lejos se ve una persona, y esta es Lee Sin, que se queda en silencio, mientras el prota se ríe, pero después de esto, podemos ver a nuestro fortachón que al principio era una mierda. Decir que es hora de darse una ducha, porque después de hacer ejercicio delicioso los mejores es bañarse, y este entra al agua y está riéndose, claro que debe estar riendo, porque está bastante desestresado. Y en ese momento aparece un demonio, pero el prota sostiene su brazo y le ala hacia dentro del agua, y podemos ver que es Lee Sin, la cual, el prota agarra de una manera que su cabeza quedó entre las entrepiernas. Sí, bastante rico, pero el prota se está parando, y mientras Lee Sin está recostada, el prota está bastante sorprendido, y en ese momento se acerca haciendo que esta misma se sonroje, y le pregunta que por qué se acercó sigilosamente a él, pero Lee Sin lanza un ataque que el prota bloquea, y él le pregunta que qué está haciendo, pero Lee Sin está bastante enojada, y le dice que él tiene el valor de preguntar, y que cómo se atreve a preguntar, y le grita que cómo se atreve a tener sexo con otras mujeres a sus espaldas, y en ese instante el prota piensa que no es bueno, y se pregunta que si acaso descubrió su aventura con Sara y Callie, y se pregunta que qué debe hacer, pero en ese momento Lee Sin se lleva el prota al cielo, y le dice que él le decepciona mucho, y el prota piensa que no es bueno, porque si Lee Sin lo difunde Sara y Callie se enterarán, y este piensa que será el fin de su relación trío amoroso, y para todos, no habrá nada de ñingui ñanga, pero mientras el prota está detrás de esas dos montañas carnosas algo le sorprende, y le llega una notificación, porque el fetiche de Lee Sin está en vigor, y en ese momento el prota se levanta, vaya que es un astuto, y le pregunta a Lee Sin, que por qué está enojada, que si fue porque no le llamó hace un rato.
Y Lee Sin se queda un poco confundida, y al prota le llega una notificación, porque el fetiche aparca, adora los escenarios emocionantes, y en ese momento el prota se ríe, y dice que no se lo esperaba, porque el fetiche de Lee Sin está en vigor, pero Lee Sin le gritó a Liu Feng que no diga tonterías, pero el prota le dijo que solo mire su expresión, pero el prota es un maníaco que no se aguanta una, y este piensa, que es decir que sí, porque justo ahora, y se imagina a Lee Sin pidiendo perdón por haber aparecido, y a Sara diciendo que está bien porque llega justo a tiempo, y pueden hacerlo, entonces el prota se ríe, y le pregunta a Lee Sin, que si sucede que todavía es tímida, y le dice que está bien y la llamará la próxima vez. Pero Lee Sin le pide que se calle, y en ese momento podemos ver dos bellezas entrar, y una es la prima del prota, que dice que está cansada y por fin ha terminado de limpiar los utensilios de cocina, y otra es la hermanita que viene con un salvavidas la cual dice que sí, y en ese instante la hermanita del prota señala algo, y su prima, la cual está abusivamente dibujada, dice que es el hermano Lin Feng, y que el prota le dice a su prima que al parecer es ella, y zambulle a Lee Sin bajo el agua y le pide que escape de ahí, y en ese momento su hermanita se lanza al prota y le abraza, y su prima le dice que no, ella no le ha extrañado. Pero debajo del agua podemos ver a Lee Sin observando algo detenidamente, y el prota se sonroja bastante, porque al parecer hay cierto problema, y este se pregunta, que si acaso Lee Sin en realidad lo está haciendo debajo del agua, y este se ve como Aquaman, y le dice a Mera que eso es Atlantis y no puede ser tan presuntuosa, pero Lee Sin le dice a Aquaman que ese día le castigará, y en ese momento ésta se lanza dejando una brecha entre su hermoso culo, pero el prota le lanza un ataque, y le grita que tome, pero podemos ver que Lee Sin está ganando, y utiliza su magia de agua profunda, o mejor dicho garganta profunda, y el prota dice que no es bueno, y este cierra sus ojos porque es muy despreciable de su parte usar ese tipo de magia en el agua, y en ese momento el prota está sudando, y piensa que no pueden estar ahí, pero en ese momento, Lee Sin pregunta que qué sucede, que si acaso no puede aguantar o que si realmente es Aquaman, pero el prota está temblando, y en ese momento, la hermanita del prota le dice que se bañe, y su prima también le pide al hermano que vaya a bañarse, pero el prota le grita que esperen, y podemos ver que estas chicas empiezan a bañarlo, y su hermanita le pide que no se mueva, pero el prota cierra sus ojos, y dice que no es bueno y no podrá resistir, y en ese instante el prota sostiene a Lee Sin por la cabeza, haciendo que se lo trague entero, y le grita que no le subestime, lanzándole el poder de Leche Man, bueno, el poder de Aquaman, y Lee Sin dice que la presión del agua es muy fuerte y no podrá resistir, y en ese momento podemos ver algo bastante pegajoso, pero es Kale, que se pregunta que por qué el vaso se cayó de repente, y ésta piensa que es algo extraño, y de repente tiene mucha angustia, pero en el baño, podemos ver que la prima de Liu Feng le está lavando por detrás, mientras roza su hermoso cuerpo y le pide que no se mueva porque va a lavar su pelo, pero el prota le pregunta que qué está haciendo, mientras que su hermanita le pide a su hermano que le enseñe a nadar, y el prota piensa que acabó en un paraíso, y parece que acaba de darle a Lee Sin, pero su prima le pregunta a su hermano, que qué hace, porque no hay nadie más ahí, y en ese momento ésta ve una sombra que le asusta bastante, y la prima del prota dice que es la hermana Lee Sin, pero el prota piensa que no pudo aguantar más, y parece que en su boca hay algo, y en ese instante, su primita pregunta que por qué la hermana Lee Sin está ahí. Y el prota piensa que no puede ser, porque van a descubrirlo, y Lee Sin piensa lo mismo, y está bastante preocupada, pero la prima del prota pone una expresión de asco, y pregunta que sí podría ser. Que también está ahí para ayudar al hermano Liu Feng con su baño, y el prota piensa que fue muy sencillo, mientras que la hermanita del prota parece que contiene otra información, y Lee Sin quedó convertida en piedra, pero Lee Sin piensa que de todos modos tiene que escupir las cosas de Liu Feng primero, pero su cuñada no va a dejar que eso suceda, ya que ésta le empujó en la espalda, y Lee Sin se tragó todo, y al parecer ya habían unos fetos que estaban creciendo, y el prota quedó boquiabierta porque al parecer se lo tragó, pero la hermanita del prota siguió con su mirada, ya que esta sí que es una pro, y en ese momento Lee Sin gritó bastante fuerte, pero bueno, al día siguiente fuera de la sala médica, podemos ver al prota y a la doctora,
la cual dice que no puede creer lo grande que es su refugio, pero el prota le pide a la doctora que vayan por ahí, y en ese instante llegan a la sala médica donde está Ob, y en ese instante empieza a abrirse una puerta. Y el prota le dice a la doctora que esa es la sala médica, y ésta se sorprende porque es enorme, pero no más grande que sus enormes tetas, y el prota le dice que la sala médica está dividida en 2 habitaciones con camas en el exterior y una sala de investigación en el interior, y ambas todavía se están vacías. Y este llega a la sala de investigación, donde Ob dice que esa es la sala de investigación, y la doctora pregunta por la inteligencia artificial, y la doctora se sorprende porque es un laboratorio de investigación muy avanzado, e incluso mejor que el de la ciudad del norte. Aunque es un poco más pequeño, pero es más que suficiente para una persona, y Ob le dice que todo es controlado por la inteligencia artificial, y en ese instante, el prota le pregunta a la doctora que qué opina del refugio. Porque puede llevar los niños al refugio y dejar que estudien y trabajen ahí, y muchos niños irán esa vez, y va a reclutar maestros para establecer una escuela en el refugio, y en ese instante, Ob dice que irá a comprobar la energía afuera de la puerta, y el prota le da las gracias por su duro trabajo, y le dice a la doctora que Ob es el jefe de mantenimiento del refugio, y se encarga de la preparación de los circuitos eléctricos, pero la doctora se queda sumamente en silencio, y en ese instante le da un beso, dejando bastante incierto al prota, que le pregunta a la doctora que qué está haciendo, pero en ese instante este se cae. Y Ob vuelve a regresar, y dice que lo siente porque olvidó recoger sus cosas, pero este ve una escena un poco romántica solo mostrada por unas sombras, cuestión que aterra su cara, y pone la expresión más cabrona de toda la historia hasta el momento, y se pregunta que si acaso se besaron, y en ese instante, el prota le dijo a la doctora que tenga cuidado, y pudimos ver que en realidad no fue un beso, pero Ob giró rápidamente, y el prota le pidió a la doctora que se siente, pero Ob pensaba que es extraño, porque es un espectáculo a plena luz del día, y en ese instante se puso un poco extraño, y se preguntó, que no es posible que como que a plena luz del día, y en esta historia, se vuelve a repetir esa escena de Austin Power, y esto, mientras Ob estaba un poco extraño, y en ese momento puso otra cara extraña, porque eso era muy excitante, pero en ese momento se vuelve a girar, y menciona que hay un cambio de postura, pero la doctora le dijo al prota que sobre la enfermedad de su hermana y ese virus de fusión, le dice que tiene un microscopio ahí y le pide que eche un vistazo a ese virus de fusión, pero Ob está maldiciendo a Liu Feng, porque es un perro soltero que no puede soportar, ya que tiene a una mujer, pero él es un mujeriego, y en ese instante, el prota le dice que está bien y mirará por el microscopio, y Ob dice que debe ayudar al prota a razonar, pero empieza a maldecir, porque él no puede seguir cayendo así, pero cuando éste se va a acercar, podemos ver que el prota dice sí, y la doctora le dice que se deprisa y no se detenga, y Ob empieza a botar sangre por sus fosas nasales, porque se está poniendo más excitante, y en ese momento salió volando al estilo Sanji, mientras el prota solo observaba por el microscopio, y preguntó, que sí eso, y sí. Este capítulo inicia con una foto de la más deseada del momento, la doctora sexy, pero en ese instante, la doctora dice que se ha inspirado en el virus de la fusión, y es posible que pueda utilizar esos dispositivos para crear una vacuna supresora, y el prota se sorprende. Y dice que era de esperar de la doctora Chin, pero podemos ver que el editor no se detiene con Ob, y le dejó todas las malditas expresiones buenas para él solo, pero este está maldiciendo, porque él, como jefe de electricidad, quemará a todos los perros cariñosos del mundo que tengan la oportunidad en las manos, y las parejas son lo más abominables en ese mundo, y son como un cáncer, y este piensa que tiene que hacerlo, pero en ese instante llega alguien y pide que por favor. Y en ese instante otra expresión de Ob magnífica, que pregunta que quién, y podemos ver que es algo demasiado sensual, que le pregunta, que si está bien, diablos, y en ese instante otra expresión de este mismo bastardo, que saluda a la belleza, y esta chica, le dice al técnico que tienen una herramienta rota en su lado, y le gustaría pedirle que le arregle, y este se ríe, y le dice que no hay problemas, y lo deje en sus manos porque lo arreglará. Pero en ese momento pone otra expresión, y piensa que no puede ser, porque ha caído en una zona blanda por accidente, y la doctora dice que en resumen,
puede hacer una investigación inversa, mientras que el prota se pregunta, ¿qué está haciendo O para causar todo ese ruido? Pero en ese instante, la doctora le dice a Liu Feng que ese es el trato que hará con ella, y el prota le pregunta que qué dice, pero la doctora le dice que sí, y él le ayuda a traer a los niños de la clínica al refugio, y ella le ayudará a crear una vacuna de supresión, pero el prota le pregunta a la doctora, que si no se unirá al refugio, pero ésta le dice que lo siente pero no puede unirme en ese momento. Y dice que hay una cosa más que tiene que hacer, y el prota le dice a la doctora, que tal vez pueda ayudar, y en ese momento el prota le llega una notificación, ya que la fábrica de armas está construida, y el refugio se puede actualizar a nivel 3, y el prota sale corriendo, y dice que echará un vistazo, y, en ese momento entra a un sitio, y pregunta que si esa es la fábrica de armas, y es un puto lugar que está bastante bien creado, y todos dicen que eso es increíble, y podemos ver a Águila Púrpura, que pide a Lee Sin que compruebe la calidad de las armas, y en ese instante ésta agarra una de estas armas, y la ensambla, y dice que es una excelente calidad, pero Águila Púrpura pregunta, que si se pueden construir otros tipos de arma, y en ese instante Kale presenta en una pantalla, donde está todo lo que se puede construir, y sí, para nosotros los fans de armas, bueno, ahí las tienen, léanla, y esas son las armas que se pueden fabricar actualmente porque es nivel 1, y Kale dice, que se obtuvieron un total de 667 puntos de recursos reciclando los materiales circundantes antes del refugio, y no habrá problemas en construir 100 armas para el refugio. Y en ese momento el prota dice bien, y Lee Sin y Long Swan serán los entrenadores, y ella será el líder del equipo, y Lee Sin dice que ahora sugiere la oportunidad de producir la construcción de un campo de tiro para entrenar a los guardias, y al prota le aparece una notificación, porque el nivel 2 está totalmente equipado, y se actualizará el refugio a nivel 3, y el prota menciona que por fin ha llegado, y dice que bien, construirá un campo de tiro, al mejorar el refugio a nivel 3, y le llega una notificación, porque el refugio estará listo en 2 días, y el prota dice que a continuación irá al centro del refugio y tendrán una reunión el próximo día para discutirlo, y en ese momento, el prota está llegando donde se encuentran las dos actrices, quienes le piden que acompañe al director, y si mis cracks, puede ser que para el capítulo 17 esto se ponga bastante bueno, así que si aún no te has suscrito, hazlo porque daré mi mayor esfuerzo para sacar el próximo capítulo lo más rápido posible. Así que nada, y hasta la próxima.